Bueno, muy bien. Un saludo especial allí para todos, chicos y chicas. Vamos entonces a realizar las observaciones sobre su documento, etapas 4 a 7. Y vamos a comenzar entonces con, esto es página 27. Tatiana, Rafael, John y Carolina. Primero que todo, esta no es etapa 5, es etapa 4. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Aquí van 4.1. ¿Listo? Esta es etapa 4 y no es realización, la etapa de diseño gráfico. Con respecto al módulo compositivo, más que hablar allí de proporción, bueno, sí, para definir las proporciones y distribuciones de elementos icónicos y textuales, pero, ¿cierto? Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que este diseño cambió, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, este módulo compositivo no hay que desarrollarlo o diseñarlo hasta tanto no esté completamente definido el prototipo. ¿Listo? Porque igual van a tener que modificarlo. Sin embargo, aquí están las cotas, las líneas auxiliares de cota. Estos números no deben estar ahí. Se abre un espacio entre la línea de cota, aquí en la línea que tiene cabecitas de flecha, un espacio en la mitad y el 32X va ahí. Y así es como se realizan cotas. En las verticales pasa lo mismo. Aquí debe haber un espacio blanco. Uno lo que hace generalmente es colocar un cuadrito blanco y luego la medida se ubica allí. Pero este lo tienen que cambiar. ¿Listo? Se tienen que modificar. Con respecto a tipografías, pues muy seguramente allí describen cuál es, hacen las muestras, me parece bien. Creo que en el caso de ustedes no dijimos nada sobre el cambio de alguna tipografía. Con respecto a la parte de pictogramas, está bien que ustedes muestren allí las propuestas iniciales. Ok. Ujú. Luego, ok. Pero aquí no se indica o se profundiza, ¿cierto? Sobre cuál es el manejo que se le da, ¿cierto? En términos de Art Deco, ¿cierto? Cómo logran imprimir allí aspectos de Art Deco en la iconografía final. ¿Listo? Que al fin y al cabo es esta. Entonces, eh, es fundamental que indiquen allí cuáles son los elementos o características de diseño que se pueden visualizar allí desde lo que es el Art Deco. ¿Listo? Porque ahí no se está diciendo nada. Aquí enuncian algo, ¿cierto? Pero creo que en definitiva hay que hablar allá de las líneas paralelas y todo ese tema, ¿listo? Y que se define el estilo gráfico a partir de ciertas características, ustedes determinan eso allí, pero hay que enunciarlo, ¿listo? Y seguramente ni siquiera deberían estar estos dos, debería estar únicamente este como propuesta final y la explicación correspondiente. Código cromático. Yo cuando les hablo de estilo gráfico, ¿cierto? Y creería que este tampoco es el final. Recuerden que hablamos de un grosor o una valoración de línea,
hablamos de las líneas paralelas, hablamos de, porque son del Art Deco, ¿no? En ese manejo, ¿cierto? Que se le da a toda la iconografía con respecto al estilo gráfico, todas esas características deben estar aquí enunciadas. Todo lo que a la final ustedes tuvieron en cuenta para lograr estandarizar. ¿Listo? Código cromático, ok. Por supuesto, los prototipos van a tener que cambiarlos. De hecho, aquí se presentan, digamos, diferencias con respecto a lo que revisé en la preentrega. Aquí hay un módulo que siempre es igual, o dos módulos que siempre son iguales, y simplemente se cambia el sistema de sujeción y pues esa no es la idea. ¿Listo? Entonces hay que cambiarlos. Selección de materiales. Esos textos deberían estar justificados. ¿Listo? No todos alineados a la izquierda porque se nota bastante desorden. Eh, no digo nada en textos que son de pronto más cortos, que puedan estar a la izquierda o que dependiendo de la página estén a la derecha, en fin. Pero esos textos corridos deben estar justificados. Se ve muy desorganizado. Visualmente no se ve para nada bien. Ok. Ojo que en las señales se vea, ¿cierto? Adecuadamente, claramente ese braille. Obviamente en la presentación de prototipos, ¿cierto? Se habla de la relación de aspecto. ¿Listo? Esa es una expresión que deberían incluir allí. Se aprecia cómo sería la correcta posición y dimensión de las señales, ¿cierto? Se habla de una relación de aspecto, ¿cierto? Entre la señal y el individuo, en términos de altura, ¿cierto? O ubicación de las señales a una determinada altura, ¿listo? En fin, ahí hay que revisar esa redacción. Yo les mostré unas relaciones de aspecto, ¿listo? Muy bien trabajadas. Creo que aquí hace falta mucho manejo para que se vea realmente una relación de aspecto interesante. Aquí parece que esto estuviera, pues, no sé, montado en dónde, ¿cierto? La señal. Igual pasa con las demás. Ok. Asesoramiento. Porque yo nunca vi ahí nada de personalidad. Voy a revisar aquí una cosa.
asesoramiento. No veo nada, sí, pero personalidad, si eso es por allá de los primeros puntos de la etapa de contacto. Entonces no, no sé qué tenga que ver esto acá, ese título. Y sin embargo parece que el texto sí es concerniente a lo que es el asesoramiento. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con, esta es página 14 y no aparecen los autores en ninguna parte. Daniela, Luis, Jimmy y Juan. Bueno, eh, módulo compositivo. No entiendo, esto no corresponde al módulo compositivo. Esta es la iconografía completa. ¿Listo? Les hace falta desarrollar el módulo compositivo. En el video explicativo de las etapas 4 a 7 está cómo se desarrolla esa parte. Tipografía. Hacen la explicación correspondiente, hacen las muestras. Bien. Pictogramas. Ok. Bien. Luego acá, como el arte de la cinética o simplemente conocido como arte cinético. Ok. Pero aquí habría que clarificar, ¿cierto? Con respecto a todo esto que están diciendo, sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo se maneja la parte de color? ¿Listo? ¿A qué obedece que trabajen con blanco, rojo y gris? Por ejemplo. ¿Listo? Es importante señalar allá todos los aspectos que son propios de ese diseño o de esa línea gráfica de diseños final. ¿Listo? Además de eso, eh, que se adiciona, ¿cierto? Este elemento gris, esa sombra, para que, ¿cierto? ¿Cómo se hace? ¿Qué se pretende? ¿Listo? Con ese elemento. Entonces, tienen que tener en cuenta todos los aspectos de diseño. Obviamente hablar del balance, ¿cierto? Entre la cantidad de blanco y el rojo y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Que se tienen en cuenta, eh,
la representación de elementos adicionales al objeto principal, ¿cierto? En este caso pasa que hay unas monedas, si mal no recuerdo allí, un dado, en fin. Es importante tener en cuenta los distintos aspectos de diseño, de estilo gráfico, en fin. Mm, aquí pues tendrán que adicionar los prototipos que a la final fueron seleccionados. Yo insisto en que en lo de la patica negra también es una buena opción. Puede ser. No sé ustedes por dónde se habrán ido o habrán optado por dejar toda esa estructura. Creo que con esto es suficiente. Lo que no sé es si sea negro o rojo oscuro. ¿Se acuerdan? Entonces ahí les dejo la inquietud y además tengan en cuenta que son cuatro, ¿no? Cuatro prototipos, no tres. Ojo porque hay que estandarizar el tamaño de la letra, ¿no? No es que aquí está a 12 puntos, aquí está a 30, ¿cierto? Y entonces aquí está a 8. Ojo con eso. Los prototipos, ¿cierto? Deben procurar estandarizar incluso eso. ¿Listo? Este, por ejemplo, es eh, adosada, sí, esta es de bandera, pero al fin y al cabo ambas son identificativas. ¿Listo? Ambas son identificativas. Y yo no veo la franja azul. Tampoco veo que el tamaño del texto sea el mismo. ¿Listo? Entonces pilas con todo eso. La estatura promedio del individuo colombiano no es de 1,80. ¿Listo? Pilas con eso. Y no entiendo por qué aquí los prototipos difieren tanto. Bueno, hay que revisar como que no recuerdo exactamente cuáles fueron los que quedaron, pero difieren bastante. Y reitero, la estatura no es de 1,80. La estatura promedio del individuo colombiano. Hay que revisar la ortografía. ¿Listo? En todo el manual. Hay varios errores de ortografía. Esto está bien. Pilas con ortografía. Sigo encontrando errores. Bastantes errores. Esto está exageradamente grande. Gigantescos estos textos. ¿Listo? Enormes. No se están teniendo en cuenta jerarquías visuales. Todo está en mayúsculas, en altas. Creo que esto es para cambiar en su totalidad.
Vamos con Stephanie, Christian, Jason, Josma y Fernando. Perdón. Yo reviso de la etapa 4 a la 7 porque de la 1 a la 3 pues ya había evaluado. Sin embargo, cuando ustedes entreguen completo el manual, yo vuelvo y reviso la totalidad desde la etapa 1 hasta la etapa 7. Diseño gráfico. Pues no han hecho el módulo allí, seguramente porque apenas se habló de los prototipos, ¿cierto? Y hay que incluir allí pues la selección final que se hizo, ¿cierto? Pues de pronto para no perder tiempo allí haciendo el módulo, ¿cierto? Que de todos modos implica bastante tiempo de un prototipo que de pronto no se haya escogido. Tipografía. Ok. Y luego se hace allí muestra. Puede ser, aunque no es necesario, uno puede colocar simplemente todo el alfabeto, números, si es que es el caso, si es necesario, sin necesidad de hacer estas ejemplificaciones. Todos los textos corridos deben estar justificados, ¿no? No alineados a la izquierda porque se genera bastante desorden visual. No se trata de aquí de colocar 15 propuestas, ¿no? Realmente, ¿cierto? Habían allí unas líneas gráficas principales, ¿no? Entonces, eh, hay unas que dijimos no, definitivamente no, no hay nada, no van, ¿cierto? Entonces, esas, ¿para qué tenerlas en cuenta? ¿Listo? Coloquen únicamente las líneas gráficas, las propuestas más certeras, por ejemplo eh, por ejemplo esta que sí, que tiene fallos, pero eran las más cercanas, ¿cierto? A realizar procesos innovadores o propositivos. Esta, ¿listo? Pueden colocar las tres, ¿cierto? No 13, 14, 15, no. Esa sería, digamos, por decir algo, la cuarta o la quinta. Y se explica de qué trata, ¿listo? Esas tres, por ejemplo, en una sola. Esta es otra propuesta. Esta es otra, y ya. Creo que ahí no hay más. Quizás si eventualmente quieren colocar esta, pero no creo mucho. Y tendrían allí entonces esas 4 o 5 líneas de propuestas gráficas.
Obviamente tendrán que reevaluar acá. ¿Listo? Y explicar, ¿cierto? Que la retícula es digistil, que se fundamenta en, ¿cierto? En el manejo de unas líneas, pero ¿cómo? Unas líneas trazadas de forma perpendicular, formando unos rectángulos a los cuales se le dan una valoración de gris y verde o valoraciones en gris y verde para que se torne como un fondo, ¿cierto? O base que sustenta y le da apoyo, ¿cierto? Al icono o a la iconografía, ¿cierto? Que tiene tales aspectos con respecto al color, con respecto a la forma, a la composición, un balance entre el fucsia y el blanco, en fin, una cantidad allí de aspectos que no se están enunciando allí. Seguramente tienen que ir y cambiar por la iconografía final con las modificaciones que se hayan hecho, aunque creo que ya está allí actualizada, pero pues hablamos de unas modificaciones finales. No sé si estén hechas todas allí. Creería que al parecer sí están, pero bueno, no voy a entrar a revisar eso en este momento. Lo reviso en el manual final. Código cromático. Originales para prototipos. Igual necesita un texto introductorio. No puede quedar simplemente así. ¿Listo? Entonces, falta el texto introductorio y por supuesto esto tendría que tener las correcciones que se indicaron en el video correspondiente. Ok. Ujú. Listo. Ok. En presentación, puedo hablar de la relación de aspecto, ¿no? Entre las señales y las señales o los prototipos de los diferentes tipos de señales, ¿cierto? Frente al individuo. Obviamente pues no están allí todavía porque no se habían hecho las selecciones correspondientes. Pero igual les hicieron falta puntos. ¿Dónde están los demás que eran corticos de hecho, pero que no están allí desarrollados? ¿Listo? Y vamos hasta el punto 7. 5, 6 y 7 deberían estar ya terminados. En los otros dos proyectos ya estaban listos. Bien, esas son las observaciones con respecto a sus manuales. Buen fin de semana. Quedó pendiente allí de sus entregas. ¿Listo?